Emprendedor, aunque no lo sepas, ya sos un superbieler. Pegá el gran salto, hacete cliente y obtené una financiación de hasta 1.600.000 pesos para hacer crecer tu negocio. En Telecom, sabemos que necesitas una nube a la medida de tu negocio. La tecnología, seguridad y asesoramiento que querés para tu empresa. Somos Multicloud. Telecom. Transformación digital. Todo el tiempo hablamos de eso, pero ahora esta nota te va a volar la cabeza porque vas a conocer casos reales de pymes que gracias a la transformación digital, ¡pum!, fueron para arriba. Ismael Briasco, bienvenido. Gracias, Gonza, ¿cómo estás? Más de 25 años trabajando en tecnología y en los últimos años ayudando a cientos de pymes a transformarse, y ahora te va a ayudar a vos con los casos que nos va a contar. Bueno, Isma, contanos casos reales de pymes que estaban así, medio onda neandertal, y gracias a la transformación digital generaron algunos cambios y por supuesto impulsaron su negocio. Bueno, la verdad que casos hay muchos. Tengo un caso en particular que siempre viene a la cabeza, que es una empresa que trabajé con ellos hace ya varios años, en el 2019, antes de la pandemia, justo un año antes de la pandemia. Una empresa que tenía 30 años de historia dentro de su rubro, eran líderes en su rubro, pero por dejarse estar, ¿sí? por el miedo que genera esto de lo digital, no empezaron a transformarse. No empezaron a transformarse no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino tampoco adaptaron las formas de trabajo dentro de su empresa y nada, se encontraron con que de golpe su competencia eran chicos que tenían... Con granitos en la cara, claro, y la computadora. Chicos de 25 años, 26 años, que no tenían ni siquiera una oficina, cuando ellos tenían una mega oficina con 30 y pico, 40 empleados, y estos eran dos pibes, y de golpe les sacaban clientes, y clientes históricos, industria publicitaria en este caso. Y claro, y estaba empezando a pasar esto de manera sistemática, porque cada vez aparecían más competidores de ese estilo, y bueno, hasta que se dieron cuenta que el problema en realidad no estaba afuera, el problema estaba adentro, y empezaron a entender esto. Y gran parte de la transformación que hicieron no fue tanto desde el punto de vista tecnológico. Lo tecnológico para mí siempre es secundario y viene después. La mayor transformación tuvo que ver con ellos cambiar el estilo de manejo de la compañía, desde cambiar el estilo de liderazgo, por ejemplo. Recuerdo perfecto la primera reunión son dos dueños de esta compañía, con uno de ellos diciendo literalmente, no, son todos una manga de inútiles. Transformación cultural. Sin transformación cultural no hay transformación digital. Y no, o sea, ¿cómo lográs que tu equipo funcione, trabaje, si vos mismo no estás preparado para poder entender todos esos cambios? Y la realidad es que esos inútiles tenían ofertas de otras empresas mucho más interesantes y obviamente se terminan yendo, ¿no? O sea, entonces, la primera transformación, primero es cultural, es entender que hoy cambió el estilo de liderazgo, el estilo de management. Entonces, si eso no cambia, por más que venga, simplemente es la mejor tecnología, el mejor CRM, el problema sigue estando de fondo, ¿no? Y aparte la realidad es que si no entrenás a la gente y no la capacitas, eso no funciona. Entonces, esto es lo que ha pasado. Ellos tenían bastantes cosas tecnológicas implementadas, sueltas para mi gusto, no se hablaban entre sí, y te encontrabas que estaban todas subutilizadas. Por ejemplo, recuerdo una reunión con el área de administración, 10 personas, una compañía de 30, 10 eran administrativos, ¿sí? ¿Y qué hacían? Y vos decís, bueno, es mi primera pregunta, ¿por qué son tantos? No, bueno, porque hace esto, y cuando empiezan a contar lo que hacían, yo empezaba, ya enseguida al escuchar nomás me di cuenta que estaban repitiendo tareas, enseguida. Y claro, era mucho control, ¿sí? Porque también tenía que ver con el estilo de liderazgo que tenían, un estilo de control absoluto para que no se les escape nada, y ese que no se les escape nada les llevaba a tener unos costos enormes, y cuando les pregunto si tenían software de gestión, sí tenían software de gestión, y cuando empiezo a ver los informes que los generaban manuales, digo, ¿pero por qué no lo hacen con el software de gestión? Ah, porque no tiene informes. Y cuando fui a revisar el software de gestión, sí tenía informes, no los sabían utilizar. No, nadie los había capacitado para. Entonces estaban utilizando un software al 10% de su capacidad. Entonces eso es el mayor problema de las pymes. Entonces, dejamos una pausa. Si vos tenés ahora un software de gestión, primera pregunta, ocupate de averiguar si todo lo que está haciendo tu empresa lo hace el software. Porque tal vez la solución la tenés ahí, pero vos no sabés todo lo que tiene ese software, que no suele pasar. Totalmente. Lo mismo pasa con G Suite.
la plataforma de Gmail, que yo uso dos cosas, el Gmail y el Google Meet, y después hay un montón de nombrecitos que no sé de qué se tratan, pero no los utilizo, que probablemente me ayuden un montón en mis negocios. Sí, sí, pero y es así, es así. Este caso que te contaba, una de las tantas tareas que hacían que les llevaba mucho tiempo, incluso eso les llevaba a pagar muy tarde a los proveedores, etcétera, era el armado de los informes para poder hacer cálculos de tiempos de pago, etcétera. Y todo eso eran 2 clics en la herramienta de gestión que ya se lo hacía por ellos. O sea, y simplemente no se habían sentado a hacerlo. Entonces, ese es el mayor problema de estas compañías. Fíjate eso, ¿no? Porque con un simple cambio tecnológico, o mejor dicho, Ni fijar, ¿no? Es decir, le pagabas mal a los proveedores, pero no era por falta de fondos. Claro, Fue un retraso exacto, administrativo. exacto. Haces un clic y ya le pagás en tiempo a los proveedores. Y si lo estás haciendo mal para los proveedores, está genial. Pero si lo estás haciendo mal, ¿para qué te generas una enemistad con los proveedores teniendo estas cuestiones tecnológicas fáciles de resolver? Desde mi punto de vista, por ignorancia, nada más. O sea, muchos de esos problemas son por ignorancia pura, no por ignorancia porque quieren, ¿no? Sino porque no saben ni que eso existe, ni que está la posibilidad. Ahora, el primer paso para un empresario pyme o empresaria pyme que nos está escuchando, que probablemente crea que no tiene estos problemas, tal vez tiene otros, es, imagino, un diagnóstico, contratar a alguien que vaya y te diga, mira, lo que no querés escuchar, mira, te estás equivocando con esto, y las soluciones son estas. Es así. No hay otra. No hay otra. Y normalmente cuando intentan hacer esos diagnósticos internamente están tan viciados que obviamente no lo ven. No lo ven. Son cosas que pasan por alto o vienen estas respuestas. Se quejan por gusto. Claro. Y no están haciendo ese análisis interno de decir, bueno, ¿por qué se están quejando? O sea, no hay un problema de fondo que esté generando esta queja. Y además también hay que decirlo, porque hoy las empresas que más venden en el mundo, que alguna será tu competencia, lo hace gracias al análisis de datos, porque tienen alerta de gestión, porque tienen todo automatizado y pueden ver la información en tiempo real. Y muchas veces las pymes no lo tienen eso. Y siguen con el Excel, o porque no saben cómo hacerlo, o porque les da miedo, o piensan que es imposible, o que no se puede hacer. ¿Te ha pasado casos así? Pero sí, es lo más común de todo. O sea, es lo más común de todo. Y después tengo casos totalmente al revés. Esto me pasó hace muy poquito en un diagnóstico con una compañía que para mi sorpresa, tremendamente tecnificada. O sea, pero tecnificada, estoy hablando de robots que agarran todos los elementos. En este caso es una empresa, una farmacia muy grande, una cadena de farmacias, que tiene todo robotizado en su casa central, en varias de las sucursales. Robots que eligen el medicamento que está el cajero ingresando por... ¿Qué hago acá? Claro, ¿Qué le puedo aportar? Claro, exacto. ¿Qué te puedo aportar? Lo primero fue cuando empezaron a mostrar todo lo que tenían, dije, wow. Claro, pero ¿qué pasó? Lo mismo que pasa con todas las empresas que se van por el lado tecnológico pensando que la solución es implementar tecnología o el robot. Claro, después me entraban a contar los problemas que tenían. Gente capacitada, gente que implementar el robot les llevó un montón de tiempo porque la gente se les resistía, porque pensaban que iban a perder el trabajo por el robot. Cuando implementaron el robot, toda la integración de todas las sucursales requería recapacitar a todos los empleados y obviamente hay un montón históricos que se resistieron a ese cambio, ¿sí? Y que al no capacitarlos, al no sostener, y esa respuesta típica, ¿no? Bueno, que se adapten. Bueno, no es que se adapten. Hay que acompañarlos en Hay el que proceso. acompañar en ese proceso. Si viene hace 30 años haciendo la cosa manual y de la noche a la mañana le metes un robot que le hace magia, ¿sí? Es inevitable esa resistencia. Entonces, incluso las compañías que están muy tecnificadas se olvidan de la gente y se olvidan de que esa tecnología puede ser un problema si no la preparan a las personas antes de implementarla, no después. Y también imagino que un gran problema cuando alguien quiere empezar a hacer todas estas implementaciones es realmente preguntarse para qué lo quiero y qué quiero lograr. Porque muchas veces compras un CRM, ok, pero exactamente qué es lo que vos querés lograr con este CRM. Tal vez tenés el A, el B, el C o el D. Y muchas veces estas preguntas no aparecen. No, totalmente. Y te gastaste algo y digo, no, lo tengo ahí y no sirve para nada, el CRM. Pero es el CRM el que no sirve, no la elección que pusiste mal. Claro. Exactamente. Si no serviría el CRM no le serviría a nadie. Nadie. Exactamente. No, y el problema, y más, tocaste un tema interesante, porque el tema de los CRM es el mayor ruido y desgaste que generan los equipos comerciales, ahora me tengo que sentar a cargar todo esto.
Pero si antes no lo hacíamos y vendíamos un montón, claro, pero antes el mundo era otro. Hoy el cliente ya no se banca esperarte más tiempo. Hoy es todo más rápido. Entonces, y acá me viene una anécdota con esto, con implementar tecnología. En una compañía les implementamos todo lo que era la atención al cliente digital, ¿sí? Porque estaban acostumbrados a atender en el local físico, vendían todo lo que eran productos de baño, ¿no? Hidromasajes, todo eso. Y claro, los vendedores eran buenísimos en el local. Vos ibas y te sentías, te servían el cafecito, atendían, te mostraban, eran buenísimos para eso. Cuando les metimos el chat, y empezaron, porque claro, la mayoría, ya la gente no iba al local, iban todo por la web, y dijimos, bueno, pongamos a los vendedores el tiempo muerto que tienen, y empezaron a caer las ventas, y no entendíamos qué pasaba. Se te empezaba a perseguir por la calle para matarte. Empezamos a mirar los logs del chat, y encontrábamos cosas como, dame 5 minutos que ya vengo, en un chat. Yo me imaginaba, ¿no? El cliente en el colectivo, ¿sí? Buscando el nuevo baño para su casa, y el chat le dice, dame 5 minutos que ya vengo. 5 minutos tiene el colectivo, tipo, ya, ahora quiero saber la respuesta. Y eso era lo mínimo, ¿no? Después errores gramaticales. Entonces, no era esa persona que era buenísima vendiendo físicamente, era un ignorante vendiendo digital, había que capacitarlo, y algunos ni siquiera se lo podía capacitar, el que no sabía escribir, no lo podías capacitar. Entonces, esa persona tenía que tener otros roles distintos, rearmar el rol de esa persona y contratar gente capacitada para poder atender digitalmente, que no es lo mismo. Entonces, todo ese proceso de transición fue, resistencias, descubrir que estaban pagando fortuna por un local en la avenida principal donde más estaban estos locales, al divino botón, porque el 80% de la gente empezó a venir por la web. Entonces, y también me imagino que sin capacitar a los líderes es muy difícil capacitar al resto. Si no hay una voluntad de capacitarse y aprender, es muy difícil. Es que si no tenés el ejemplo. Yo te capacito, ¿sí? Y de golpe viene tu jefe y hace todo lo contrario a la capacitación que vos recibiste. La primera vez, bueno, la segunda, tercera, ya está. Si él no lo hace yo. Y entonces se termina rompiendo. Es muy difícil de abajo hacia arriba, muy difícil. ¿Cuál es el cambio más notable que viste en una pyme? Que no tenía nada o tenía muy poquito y ahora implementó. El cambio, sí. Bueno, una empresa de electrodomésticos de provincia, de cerca de la zona de Rosario, que hablaron conmigo un año antes de la pandemia, le hicimos un diagnóstico y no vendían nada online, ¿sí? Habían armado una plataforma de e-commerce y la tenían abandonada. Viene la pandemia, los hackea, ¿no? Pero, claro, los encuentra preparados. Tenían esa plataforma que no estaba siendo utilizada, la reconvierten. Era una compañía que tenía 5 sucursales y vendía solamente en esos pueblos, ¿sí? San Lorenzo, bueno, pueblos cercanos a Rosario, solo vendía ahí, nada más. Pandemia de por medio, de golpe hacen clic, se dan cuenta que podían vender mucho más allá, podían vender en todo el país. Bueno, hoy la compañía, cerraron varios de estos locales, se quedaron con el local principal y su mayor local hoy en día es la web. Hoy venden prácticamente todo por web. Tuvieron que recapacitar por completo a la gente que hacía delivery. Porque lo que hacía delivery era una persona que iba en el camión, entregaba y se iba. Y ahora no, ahora es atención al cliente esa persona. Es el primer contacto. Exactamente. Antes del primer contacto era el vendedor en el local, ahora no. Ahora es el que te entrega el producto. Tuvieron que darse cuenta que esa persona tenía que tener habilidades de venta, para incluso hasta hacer un upselling en la entrega. Entonces, esa compañía fue impresionante el cambio que hicieron en el 2020. O sea, por un lado porque se prepararon previamente sin querer y les funcionó, y por el otro lado porque rompieron con sus límites. Incluso hasta empezaron a pensar en exportar a países limítrofes. O sea, algo que era impensable. Totalmente impensable cuando hablé con ellos el año anterior. ¿Hay alguna implementación que salió mal, no pudo seguir por las razones que sea? ¿De clientes con los que yo he trabajado? Sí. Sí. No todo el proyecto completo, pero sí parte del proyecto fue imposible. De hecho, tengo un cliente en particular que dejamos de trabajar con ellos. O sea, hicimos todo un proceso de nosotros de mucha capacitación, transformación, de mucho cambio a nivel más desde el punto de vista de marketing, pero la parte más blanda no se logró transformar del todo. Hubo transformaciones,
pero para mí la más importante, que era la del gerente general de la compañía, no. Hago una resistencia ahí enorme, invisible, porque no era capaz de verlo él mismo, y el directorio que no empujó. Bueno, típico de empresas familiares, ¿no? Era el amigo del dueño, ¿viste? Y lo habían colocado como gerente general. Entonces la cosa de, ¿y cómo no lo podemos sacar? Y no le podemos exigir. Bueno, y llegó un momento que yo dije, bueno, nosotros hasta acá llegamos, man. Chopinela. O sea, no podemos forzar el cambio. O sea, yo puedo acompañarte, puedo darte las herramientas, pero yo no puedo forzar el cambio, no te puedo garantizar el cambio. El cambio depende en un gran porcentaje de la compañía. Tenés ahí empresarios y empresarias pymes que te están escuchando y probablemente no comenzaron o quieren comenzar un proceso de transformación digital. ¿Qué le dirías? Capacítense, es el primer paso. Sin capacitación no hay transformación. Sin educación no hay transformación. Y el mayor problema de esto es que, si lo delegan, no hay transformación. El delegar y decir yo no soy parte, que lo haga mi equipo, ese es el mayor problema de todas las pymes que quieren intentar meterse en el mundo digital. Creer que porque yo soy el CEO o el dueño y puedo delegar todo mi equipo. No, empieza por vos. Si vos no te transformás, no podés pretender que tu equipo lo haga. Porque además hay también una cuestión de vos llevaste tu negocio hasta acá, sin herramientas digitales, y muchas de las ideas que se te ocurrieron eran por un mundo que ya no existe. Claro. Ahora, para seguir teniendo esas mismas ideas y la misma contundencia con tu negocio, es necesario que lo pienses en el nuevo ecosistema del mundo. Y para eso es indispensable que te capacites en tecnología. Total. En todo esto. Si no, las ideas que se te van a aparecer van a ser ideas que tendrán un resultado mucho más limitado, porque no está en el marco del mundo donde hoy se compran las cosas o se compra y se vende. Totalmente. Y te digo más, Gonza, no es solamente capacitarse desde el punto de vista digital, es también capacitarse en las nuevas formas de gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy tu colaborador, tu empleado, ve lo que pasa en tu competencia. Y si vos seguís liderando como en el siglo XX, ¿no? Bajando órdenes y esperando que todos acaten y no puedan opinar, poniendo un extremo a propósito, esa persona, ¿viste? Ve la competencia, la empresa de al lado y dice, che, pero yo quiero laburar así, no quiero laburar así. Entonces, eso también, o sea, no es solamente de nuevo el mayor cambio para mí que trajo el mundo digital, que trajeron las compañías digitales, Silicon Valley, por ponerle de alguna forma, no tuvo que ver con la tecnología solamente, tuvo que ver con romper el statu quo de la manera de gestionar las compañías, ¿no? Aplanarlas, eliminar el verticalismo. Eso hace que una compañía sea ágil. ¿Por qué hablamos tanto de agilidad en este mundo digital? Porque la agilidad tiene que ver con romper con esa forma de gestión del siglo XX que hoy ya no funciona. Fue muy útil en el siglo XX en ese mundo. Este mundo de hoy es otro completamente diferente y, como dijiste, si no nos adaptamos al contexto, el contexto no se va a adaptar a nosotros. Bueno, a romperla, mis queridos empresarios y empresarias pymes, transformar primero la cultura y luego lo digital. El futuro ya llegó, así que es momento que ustedes tomen una decisión. Esto fue A24 Pymes, soy Gonzalo Tálora y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Isma. Un placer. Emprendedor, aunque no lo sepas, ya sos un superbieler. Pegá el gran salto, hacete cliente y obtené una financiación de hasta 1.600.000 pesos para hacer crecer tu negocio. En Telecom, sabemos que necesitas una nube a la medida de tu negocio. La tecnología, seguridad y asesoramiento que querés para tu empresa. Somos Multicloud. Telecom.